Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma.
Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
Gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Con un enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila. Estamos transmitiendo a través de Neuma Multimedia y este tiempo lleva por nombre Nuevas Son Cada Mañana. Estamos muy agradecidos con Dios por las grandes misericordias que Él tiene de nosotros. Todo su pueblo testificamos de sus misericordias y hoy no es la excepción. Estamos agradecidos con el Señor de poder llegar a todos ustedes en este día jueves, ¿ya pas? Ya. Jueves 7 de marzo, si no me falla ahí, 7 de marzo del 2024. Pues contentos de transmitir con todos ustedes. Les saluda el pastor Román García y como cada jueves, dicen algunos, jueves de páceses, el pastor Javier Flores. ¿Cómo estás, pastor? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Dios te bendiga, paz, y Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que nos acompañan. Gracias a Dios por sus vidas y porque siempre podemos decir Dios es bueno y nos ama. Sí, así es. ¿Verdad? Y el Señor tiene siempre vida para nosotros, ¿verdad? Él nos ha dado vida y tiene vida para nosotros. Así que bienvenidos. Sí, bienvenidos a todos ustedes. Gracias, Paz. También nuestro hermano Ricardo Cuellar en los controles, con toda la tripulación. Ájale, muy bien. Dando gracias a Dios que ahí están nuestros amados hermanos. Dando gracias al Señor por esta oportunidad. ¿Cómo se llaman las ovejitas? Las ovejitas, Tadeo y Mateo. No trae todos los apóstoles. Y como visten, calzan. Así. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, pues muy contentos. Teléfono en cabina para aquel que quiera comunicarse con nosotros, 844-696-8450, 844-696-8450, para mensajes o WhatsApp en el 8448-804873, 844-880-4873. Aquí estamos con un enorme gusto para compartir con ustedes, para platicar, para darle gloria y honra siempre al Señor. Amén. Bendecir a aquel que nos ha dado vida y nos sustenta hasta el día de hoy, pastor. Amén. Gracias a Dios. Amén, amén. Bueno, pues así como una primera lectura en el Evangelio según San Lucas, dice en el capítulo 3, versículo 21, 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Mire qué bonito relato. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mi complacencia. El testimonio de Dios el Padre, el testimonio del Dios Espíritu, diciéndole: tú eres mi Hijo amado. Uno reposando sobre él, y el Padre dando el testimonio del Hijo amado. Interesantemente, recordemos que el ministerio de Juan Bautista era el que había de preparar el camino al Señor, y que preparando el camino al Señor le había sido dicho sobre que envías descender el Espíritu en forma de paloma y quedarse sobre él. Él es. Y cuando Juan comienza a bautizar, cuando Juan empieza a entender y a comprender, a compartir el mensaje que se le ha dado a razón de lo que estaba escrito en el profeta Isaías, ese mensaje vino acompañado de bautizos, porque había que sumergir a la gente en esa, no puedo decir en esa novedad, sino en la entrada de esa dispensación. Es decir, cuán importante fue que cuando Juan recibe, entiende el mensaje y lo empieza a compartir, lo público, la señal de que se ha recibido,
era el bautismo. Sí, así es, pastor. Algo que se hizo público y que dice que todo el pueblo se bautizaba. La preparación de ese pueblo para la llegada de aquel de quien se dice el Hijo amado en quien se tiene la complacencia. Y la necesidad de ser sumergidos en aquello que Dios tiene preparado para nosotros. En este caso, el mensaje de Juan Bautista vino tan contundente, tan efectivo, que no había otra cosa más que aquel que recibía el mensaje tenía que manifestarlo con una fe pública en la aceptación de ese mensaje, bautizándose en agua, en lo cual dice todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Obviamente esto es para dar un ejemplo de lo que habría de hacer el discipulado, de lo que tendríamos que hacer nosotros al recibir el mensaje. Amén. Siempre que se recibe el mensaje hay señales, hay muestras, hay evidencias de que se ha recibido. En este pasaje vemos el bautizo del pueblo y el testimonio del Señor a todo esto. Yo me complace mucho poder leer algo como esto, donde no solamente estás hablando, no solamente estás diciendo, porque pues puedes decir está recibiendo, no lo sé, pero donde el pueblo confirma que ese corazón está preparado diciendo amén, necesitamos arrepentirnos y vienen a ser bautizados. Y qué importante pasa en este tiempo donde el mundo se está radicalizando cada vez más y nuestra fe debe mostrarse como fe en todas las áreas. Nuestra fe tiene que tener esa acción, ese ir y decir ¿qué sigue? Lo tenemos que hacer. Ya no quedarnos, porque para los que no recuerdan, la toma de la tierra prometida en el Antiguo Testamento implicaba el cruce de esa frontera, el cruce de ese río, conocido como el río Jordán. Pero en este caso, el cruce de esa frontera, vamos a decir, entre lo que no se había dicho y lo que Juan está diciendo es ser sumergido en esa palabra, es ser sumergido en una evidencia física en ese río, dando testimonio de que vamos más allá. Y cuán importante es para el pueblo de Dios dar los siguientes pasos. ¿Qué sigue? ¿Qué decía aquel joven rico? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya creo, ya obedezco. ¿Qué sigue? ¿Por qué? Porque eso habla de un progresar, de eso habla de un andar, de no quedarnos estancados. Y muy seguramente habrá vidas donde ya no supieron qué seguía, o lo que seguía lo evitaron, le dieron la vuelta. A lo mejor era el servicio, a lo mejor era tomar una decisión y abandonar algo y ir en pos de Cristo, y la indecisión pues no ha traído más que darle vueltas al desierto, y en muchos casos la fe se termina extraviando porque no se toma ese siguiente paso. Amén, sí, o simplemente no, en realidad pues no se recibió. ¿verdad? No se recibió. Porque hay evidencia y se manifiesta esa evidencia en esos pasos concretos que se van dando, ¿verdad? Sí. En seguir a Cristo, ¿verdad? Amén. El que quiera venir en pos de mí, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Amén, amén. Tiene que haber una acción de ese recibir a Jesús, de ir en pos de Él. Amén. Y que es negarse a sí mismo. Sí. Indudablemente que se tiene que haber una negación en muchas cosas que el Señor, ¿verdad?, nos demanda, y pues negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, sí, y seguirle al Señor. Seguir al Señor siempre. Pues bueno, es que como bien lo dices, ¿verdad? Pues entonces no se recibió. Si no se toma el paso, aunque se diga que sí, la realidad es que sí, el Señor dijo, el que oye mi palabra y la hace, lo compararé, como aquel hombre prudente, ¿verdad? Amén. O sea, el que oye mi palabra, la escucha y las hace, sí. Habla de una acción, ¿verdad? Sí, así es. Y pues la necesidad de todos los que creemos
en vivir de acuerdo a lo que creemos, en ser sumergidos en esa palabra, en esa enseñanza, bajo el entendimiento de que Juan era no bien visto por el sistema religioso, era no bien visto por la tradición que se había corrompido dentro del sacerdocio, siendo que Juan era un hijo de sacerdote y le correspondía el ministerio. En su celo por Dios se retira, sabemos que se va al desierto, sabemos que viste inadecuadamente para lo que representa un sacerdote, come de una manera diferente, una dieta diferente, pero todo en ese apartarse. Y entonces imagínense ver a ese hombre con apariencia de salvaje, con apariencia de un hombre con descuido hasta cierto punto, pudiéramos entenderlo, no porque sea parte del ministerio el descuidarse, sino por dónde desarrolla su ministerio, el vivir en el desierto, el alejarse de la sociedad, y entonces de repente pararse ahí y empezar a predicar de arrepentimiento. Pero la obra del Espíritu Santo estaba haciendo. Evidente. Tremendo, tremendo. Evidente, ¿verdad? Porque pues estaba la unción del Espíritu. Amén, estaba la unción del Espíritu Santo. Sí. Y no había forma de no ver que el Señor estaba hablándoles ahí a través de Juan, pero con lo radical que fue, ¿verdad? Que sabemos que él venía a ser el Elías que se había profetizado y vestía tal cual Elías, ¿verdad? Sabemos que vestía con piel de camello, y pues un hombre que salía de repente, vamos a decir, de entre del desierto, del monte, y venía, profetizaba y otra vez se desaparecía. No era un hombre en el caso de Elías, muy visto. Era un hombre que gran parte de su ministerio estuvo oculto a las multitudes. En el caso de Juan, fue un hombre que se desarrolla en el desierto, el ministerio, preparad camino en el desierto, en la soledad, decía Isaías. Y finalmente su momento de mayor auge como predicador, pues es también cuando en su momento, en su cenit, es cuando lo meten a la cárcel y ya desaparece ahí del escenario, y sin ningún milagro, que ya lo hemos comentado tú y yo, pues, sin ningún milagro registrado, pero con la unción poderosa. Amén. Y Jesús diciendo, no hay otro hombre. De los que han nacido, no hay hombre. Sí. No, perdón, eso está para admirarse, ¿verdad? Amén. Y creemos y sabemos que el testimonio es cierto. Y pues ver este pasaje a la luz de esto, y que por encima de ese hombre, que no hay más grande de los nacidos de mujer, él mismo se percibe indigno ante nuestro Señor Jesucristo. Y cómo no, ¿verdad? Amén. Y cómo no, pero aquí vemos este encuentro entre el hombre más grande y el Hijo del Hombre, el Verbo encarnado, diciendo es necesario que se cumpla toda justicia, lo cual, pues si lo apreciamos bien, agradecemos a Dios. Dicen los judíos que pues no puede llegar el Mesías hasta que no se manifieste Juan. De hecho, en una de las fiestas, cuando lo celebran, siempre dejan un asiento reservado, no para Juan, perdón, para Elías. Ellos no sabían que Elías vendría a ser Juan el Bautista, pero ellos siguen esperando al Elías, y de ahí que entendemos que se va a levantar un falso profeta, ¿verdad? Sí, ahorita hablabas del aspecto de Juan, ¿verdad? Y lo que el Señor mismo testifica, ¿verdad? Y en Mateo 11, capítulo 11, versículo 7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Sí. ¿Pero qué saliste a ver? Sí. ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Amén. Porque es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino
delante de ti, ¿verdad? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que ellos estaban viendo y lo que estaban recibiendo que los llevó al bautismo? Pues estaban viendo al mensajero, ¿verdad? Al mensajero de quien estaba escrito y que preparaba el camino delante del Señor, ¿verdad? Amén, amén, amén. Ese mensajero. Y ahorita también pues hablabas del profeta Elías, ¿verdad? Sí. También de estos dos profetas, ¿verdad? Porque dice más que profeta, profeta más que profeta. Amén. En el caso de Juan. Sí, y ahora, con todo lo que dije de la apariencia del aspecto de Juan, Jesús dice que los hombres con ropas delicadas no los vas a ver ahí, lo está diciendo el Señor claramente. Imagínate o piensen un poquito el que como verbo encarnado tú elijas que Juan, con toda su característica y toda la virtud que el Señor habla acerca de Juan, te introduzca, pero con un aspecto, vuelvo a insistir en el aspecto totalmente contrario, ¿verdad? Digo, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero como viene al mundo como siervo, de parte de Dios, como el siervo de Jehová, quien lo introduce no es alguien que tiene todas las fanfarrias y toda la pompa, ¿verdad? Para decir, aquí. Y entonces eso causa hasta el día de hoy confusión, piedra de tropiezo, porque imagínense amigos, todos aquellos viendo diciendo, pues está raro, y viene a introducir a otro y no se ve nada, no se ve por dónde, ¿verdad? Uh-huh. Pero sabemos que en la omnisciencia de Dios y en el predeterminado consejo, el Señor así determina. Es por eso que se vuelve tan contrastante, uh-huh. que es, si no es por revelación del Señor, no hay forma de saber que Jesucristo es el Mesías. Amén, amén. No, y independientemente ya de las vestiduras, pues, si sean de camello, sean de finas o no, o sea, lo que es cuando viene el mensaje del Señor, pues lo que se ve es ese mensajero que en realidad es el Espíritu Santo. Sí, así ¿verdad? Sí. Entonces, independientemente porque el Espíritu Santo fue el que se posó, fue el que le dio la dirección a Juan. Sí, porque también a veces las vestiduras delicadas pueden tener estorbo, como lo puede tener el hecho para dos lados. ¿Verdad? Como el hecho de andar con ropa de camello, con piel de camello. Yo creo que aquí lo que saliste a ver, pues saliste a ver lo que en realidad había dentro de esa persona, ¿verdad? Sí. Porque sabemos que Juan fue lleno del Espíritu Santo. Amén, ¿verdad? Amén. Desde el vientre de la madre. Sí. Y está la evidencia, el registro bíblico. Entonces, pues, ¿qué saliste a ver? O sea, ya no era tanto la apariencia, ¿verdad? Sí. Y sino era la persona que estaba dentro de Juan. ¿verdad? Amén, amén. Y es cierto, pues, amigos, a veces nosotros nos vamos con la finta. Aún los hombres de Dios se van con la finta. Y se puede tener prejuicios, se puede tener siempre. prejuicios en cuanto a la vestimenta, ¿verdad? Sí. Digo, bueno, ya que se tocó dale, Juan, dale. ¿verdad? Se puede tener prejuicios en cuanto a una forma u otra, pero cuando hay la evidencia del Espíritu Santo, pues eso es lo que se sale a ver, ¿verdad? ¿De dónde, ya para dónde te haces? Sí, ahí recordando lo que dices, el tema de la apariencia. Cuando Samuel está buscando ungir al próximo rey de Israel, pues resulta que dice que se fue por el más grande, ¿verdad? El mayor y de estatura y lo que usted quiera y mande. Y a final de cuentas, uno tras otro, no es pero bajo el testimonio, porque yo no veo lo que ven los hombres. Yo veo el corazón. Entonces, ¿cómo a veces podemos juzgar en el prejuicio, los prejuicios que todos podemos tener, calificar o descartar a una persona, y el Señor diciendo, no hay otro como él? Incluso Jesús tiene que explicarlo a los mismos discípulos, porque no había mucha claridad al respecto. Es de quien se dijo, y de los nacidos de mujer no hay más grande. Entonces imagínate los apóstoles volteándose a ver y diciendo, wow, o sea, no lo veía venir, ¿verdad? Porque algunos de ellos ni siquiera consideraban que Juan mismo fuera el profeta que venía a preparar el camino.
porque le dijeron, Señor, es que dicen que tiene que venir primero Elías. Y Jesús dice, Elías viene primero, pero este es el Elías. Entonces, si fue difícil en su momento para el grupo cercano a Jesús, o no difícil, sino no lo veían venir por ese lado, pues imagínense hoy en día cuando uno les dice, oye, pues el Elías ya vino y ya preparó, y ellos buscando como judíos primero la llegada de Elías para que pueda introducir al Mesías. Pero pues si desconoces al Elías que Dios envió, pues obviamente se va a pasar por alto el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Y pues bien, gracias a Dios, contentos ya, listos para continuar con la palabra. Aquí le estamos dando like o aquellos que nos están etiquetando. Gracias, hermana Gaby. Y que Gaby ya le entendió también, ya le aprendió aquí y está haciendo uno por uno, que está haciendo, genera más ruido en las redes sociales. Gracias, Gaby. Está etiquetando de uno por uno. Gracias al Señor porque nos permite llegar, nos permite... la gente tomará la decisión si es algo que le bendice o no, le edifica, le interesa o no, pero cuando es así, pues gracias al Señor por sus vidas que están compartiendo, etiquetando, y pues ya más que listos, pues dispuestos. Amén. Sabemos que pues siempre el Señor en la multiforme gracia entrega a sus siervos y esperando lo que Dios te ha dado para poderlo comentar aquí con los hermanos que se están conectando, que ahorita también los vamos a saludar y a bendecir, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, pastor, pues empezamos hablando de los profetas, ¿verdad? De alguna forma. Ajá. Y bueno, vamos a abordar un poquito acerca de ese tema. Sí. ¿Verdad? Y una lectura, pues bueno, por hacer la lectura, ¿verdad? Sí. Y iniciar también esta plática y en el Señor. Y ahí en Mateo capítulo 10, versículo 40, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Amén. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Así es. Ahorita estábamos meditando, pasa algo muy importante de la cuestión de cómo se manifestó el hecho de recibir, ¿verdad? ¿A quién saliste a ver? ¿Verdad? Y en el caso de Elías, o sea, cómo se recibía también, ¿verdad? En el caso de Juan, pues se manifestó por medio del bautismo y de la aceptación, ¿verdad?, de la palabra que él estaba compartiendo. Y entonces el hecho de recibir al que el Señor envía, no solamente es el hecho de que a lo mejor le abras la puerta, ¿verdad?, porque va a ir a tu casa, o bien porque digas, oye, pásale, o vente a almorzar, o vente a cenar, ¿verdad? Bienvenidas las invitadas, no. Pero, bienvenidas, sí, pero no, es el hecho, ¿verdad?, de que como mensajero, porque está hablando de los profetas y aquí le está hablando a los discípulos y deja esa palabra por el Espíritu Santo, ¿verdad? El hecho de que se reciba a los que son enviados por el Señor, y está hablando de profeta, que sabemos que es un mensajero de Dios, ¿verdad? Un emisario, un mensajero que lleva la palabra y que también pues en el ministerio, ¿verdad?, profético, y está hablando aquí ya en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús en los Evangelios, acerca de los profetas, para aquellos que dicen, bueno, ya ese ministerio ya desaparece, ¿verdad? Y no, pues vemos que el Señor está hablando incluso de una recompensa para el que le recibe. Entonces, cada vez que usted ve o sale, ¿verdad?, a recibir o el hecho de usted poder, por ejemplo, en esta mañana, el escuchar de la palabra y reconoce, ¿verdad?, que es del Señor la palabra, pues está recibiendo también. Amén, ¿verdad? Amén. Está recibiendo y tenemos también, dice que habrá una recompensa, ¿verdad? Amén. Para el que recibe.
y el que recibe a un justo por cuanto es justo y se recompensa de justo recibirá, ¿verdad? Fíjate que esto me trajo la inquietud, Paz, de poder compartir un poquito acerca de esto, porque vi por ahí en las redes que alguien compartió acerca de bueno, era un pastor, no sé, ¿verdad?, que estaba compartiendo, y entonces él estaba hablando, ¿verdad?, que hacía una diferencia de los profetas. Decía que hay un profeta que es bíblico y un profeta que no es bíblico, ¿verdad? Y pues dice que el profeta que es bíblico, pues va a hablar siempre, ¿verdad?, del cielo, va a hablar del arrepentimiento, va a hablar, ¿verdad?, del Señor, ¿verdad?, claro, ¿verdad? Pero, y que el profeta que no es bíblico, pues va a hablar de ti y de la tierra, ¿verdad? Y el bíblico va a hablar que dejes el pecado. Y así, bien tajantemente, muy tajante, ¿verdad? muy Pero, muy y bueno, rigorista. en eso me hizo pensar, pastor, que a veces debemos de tener un poquito ahí de centralidad, ¿verdad? De mesura. De equilibrio en cuanto a esto, porque veo esas dos grandes tendencias, una a como una cuestión, ¿verdad?, muy idealizada, muy, bueno, no sé cómo explicarlo, pastor, o que tú me pudieras ayudar. O sea, una cuestión de decir, bueno, es arrepentimiento, el profeta va a hablar de la cuestión del pecado, de volverse a Dios, y obviamente que la tiene, ¿verdad? Sí. Y la otra es el profeta que está profetizando, bueno, pues vas a ser próspero, te va a ir muy bien, ¿verdad? No, el Señor te va a abrir las puertas, vas a viajar a las naciones, como decía en esa cápsula, ¿no?, que estaba ahí compartiendo ese pastor. Entonces dice, pues habla de ti, de la tierra, pero yo veo, pastor, en la palabra que no hay, o sea, no hay esos extremos así tan... No existen y, perdón, y lo que está diciendo no es bíblico. O sea, tiene carácter, lo que se oye, lo que se dice, lo que mencionas, quien lo haya dicho, tiene carácter de, o se escucha bien, se escucha... muy espiritual. Se escucha espiritual, pero no es sacado del fundamento bíblico. Ahora, obviamente, cuando el Señor, hay que mencionar algo, habría que plantear si existen los profetas, porque hay otro sector que dice, no, ya no hay profetas. Pero la Biblia dice que Jesucristo mismo, o sea, sabemos que hay profetas en el Antiguo Testamento, pero Jesús dijo de Juan, Nuevo Testamento, profeta y más que profeta, y dice la palabra de Dios que él mismo constituyó a unos apóstoles, la constitución en la institución de Jesucristo a partir del nacimiento de la iglesia, porque no está hablando del trato hacia Israel. Sabemos que hubo profetas en Israel, pero habría que definir que los profetas como tales fueron instituidos para nosotros, la iglesia gentil o iglesia de entre los judíos o gentiles, pero que creemos en Jesús, estableció que hubiese apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, habría que hacer esa separación. Si hay profetas en el Antiguo Testamento, pero también hay profetas establecidos dentro de los 5 ministerios establecidos en el Nuevo Testamento. Tanto es así que, por ejemplo, la figura del apóstol, me parece que es en Éfeso, no recuerdo si es en Éfeso, a la iglesia de Éfeso, que el Señor, dentro de las virtudes que le reconoce a Éfeso, es que identifiques a los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, y si alguien dijera, no, es que nada más los apóstoles son estos, más Pablo, nos equivocaríamos, porque aquí, pues cualquiera pudo haber identificado a los apóstoles citados en el llamamiento de Jesús, más a un Pablo, si tú quieres. Pero se supone que esa iglesia podía identificar lo que sí de lo que no, más allá de lo que es evidente. Entonces, hablando de los apóstoles, entrando al tema de la función del profeta, tendríamos que irnos siempre a lo bíblico. O
no al profeta, sino a la profecía, y recordar que la profecía debe cumplir 3 cosas: exhortar, consolar y edificar. Independientemente si en esa exhortación te habla de lo radical, en el sentido de que estás mal, tienes que arrepentirte, tienes que volver, amén, o que el Señor te esté consolando y dentro de la exhortación te diga, pero acontecerá, un ejemplo, que el Señor también tiene preparado esto para ti. Amén. Y el hecho de que te hable de algo que va a prosperar tu vida, que va a traer un aliciente a tu vida en algún área de tu vida, no por eso la profecía deja de ser genuina. O no es un falso profeta. O no es un falso profeta, así es. Hay que tener ahí mucho cuidado con eso. Y sí, entendemos, y dice la palabra que vendrán falsos maestros, falsos profetas, van a engañar a muchos. Así es. Por eso tenemos que tener claro el equilibrio. Bueno, en el libro de los Hechos dice que había en la iglesia de Antioquía profetas, maestros, ¿verdad? Y habla de los profetas. Así es. Está hablando de los profetas. Y entonces, bueno, el profeta enseña la verdad, interpreta la palabra de Dios, llama a los que no son justos al arrepentimiento y recibe revelaciones y dirección del Señor para nuestra beneficio, ¿verdad? Sí. O sea, puede ver el futuro y también predecir lo que va a acontecer con el fin, ¿verdad? De que, pues con el fin de que traiga esa edificación, ¿verdad? Amén. Entonces, veo yo, pastor, que en la palabra sí se tomaban, en realidad, en el ministerio profético, pues cuestiones claro, veían al Señor, estaban viendo al Señor, pero estaban en la tierra, sí, ¿verdad? Y su profecía era también encaminada a las cuestiones de la vida. De la vida cotidiana. De los siervos, ¿verdad? O de los ministros, o de los que el Señor tenía un propósito, plan determinado, ¿verdad? Entonces, tener esto, es cierto que el Señor habló muchas veces de que se convirtiera su pueblo, de que se arrepintiera, de que se volviera a Él. Habla de estos profetas que pues profetizaban con torpeza, con desatino, ¿verdad? Aquellos que ponían vendas mágicas también, ¿verdad? Habla de todos que estos eran de hacer tropezar al pueblo, desviándolo del... Es que un falso profeta, un mal ministro, te distrae o en ocasiones te lleva contrario a lo que es la voluntad de Dios, pero un fiel ministro de Jesucristo, y vea la palabra que utilizó, fiel ministro de Jesucristo, te lleva a la voluntad de Cristo en todas las áreas que estés viviendo, conforme al mensaje que ha recibido. Es decir, no es que Él te quiera llevar, sino que es fiel en reproducir la palabra que Dios ha dado, la palabra que Dios ha mostrado. Pongo un ejemplo, Jeremías, que se le conoce como el profeta llorón, y explico por qué. Algunos, si no lo había escuchado, nosotros no lo identificamos así, pero para quien no lo ha escuchado, se le identifica como el profeta llorón porque es él quien escribe Lamentaciones y porque fue un ministerio muy sufrido. Muy sufrido, sí. Y aunque Jeremías hubo un tiempo que estuvo profetizando de que venía juicio si no se arrepentían, que era inminente la cautividad si no se arrepentían, que amonestaba a sacerdotes, a principales, a reyes. Eso también tiene que ver con la valentía de un profeta, porque ¿quién va a ir a comprometer su vida, con mucho respeto, en su sano juicio, diciéndole a un rey, no te es lícito tener a la mujer? Pues allá su vida, ¿verdad? O ¿quién va a ir a amonestar al rey y decirle, dice el Señor, por cuanto has hecho así, Dios te va a corregir de esta manera? Y dice que a Jeremías lo apresaron y le dijeron, miren, si ustedes quieren, hagan conmigo lo que quieran. Creo que es el capítulo, de los primeros capítulos de Jeremías. Hagan conmigo de lo que quieran, pero créanme que de esto nada es mío. O sea, no es de que yo venga a desearles un mal. Entonces, encontramos un factor en Jeremías diciendo, viene juicio, arrepiéntanse, muy duro, muy severo, porque así Dios le hablaba. Pero te acuerdas, Paz, que cuando ya se los llevan en cautividad, ahora Dios le dice, ahora dile a la gente que compra tierras. Ajá. Ahora dile a la gente que no desfallezca, que van a volver. Y él mismo fue a comprar propiedad. Y entonces en ese momento empieza a anunciar
la restauración, la prosperidad, y no por eso es un falso profeta. ¿Por qué? Porque es lo que Dios le está diciendo. Va a venir un tiempo, van a regresar, esto no se ha perdido, porque dentro de la profecía también, siempre la profecía trae consolación, y esa consolación pues en muchas ocasiones... Y a veces ya se ha caído en un extremo donde no se recibe esa consolación, pastor, ni tampoco se hace manifiesto este ministerio, sí, ¿verdad? Porque sentimos que de alguna manera estamos traicionando, sí, ¿verdad? A la palabra, o estamos traicionando al Señor, porque pues eso no debe de ser. No debíamos de tener ningún deseo aquí en la tierra, ¿verdad? ni de prosperidad, ni de bienestar, ni de salud, o sea, ya no sé, por el hecho de que pues de alguna forma tenemos que buscar el estar viendo siempre al Señor, cuando nos olvidamos que el Señor es el que sana todas tus dolencias. Amén. El que rescata del hoyo tu vida, que te corona de favores y misericordias, que sacia de bien tu vida. Amén. ¿Verdad? De modo que te rejuvenezcas. O sea, no es el Señor implica la salud para nosotros. Amén. Implica la bendición, la respuesta, el deseo cumplido que dice la palabra de Dios. El árbol de vida es el deseo cumplido. Sí, y claro, nos hará pasar a veces por fuego, nos hará pasar a veces por las aguas, ¿verdad? Pero el Señor Él es príncipe de paz, Él es nuestro sanador, ¿verdad? Él es nuestro redentor, Él es el que nos rescata, nos libra. Amén. Y entonces eso es parte de la profecía, de lo que se tiene que publicar también. Amén. Es que es importante que sepamos que el profeta tiene que ser un fiel ministro hablando la palabra que Dios le da. Habría que mencionar que el profeta es un ministerio que opera en dones como palabra de ciencia, palabra de profecía. Obviamente la palabra profecía pues la habla un profeta, pero es palabra de ciencia, palabra de sabiduría. En la antigüedad eran conocidos como videntes porque Dios les revelaba, les mostraba cosas que venían a futuro y tenían que cumplir función de atalayas. Era advertir al pueblo acerca de los males que vendrían o promover el arrepentimiento si era necesario, pero también, imagínense que un profeta solo hable lo duro, lo difícil, el castigo, decir, no, pues espérame, yo le saco la vuelta al profeta, pero no era así, o sea, comunicaban el corazón de Dios. En el caso de Juan, él anuncia la mayor prosperidad a Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Imagínate qué alivio. Quita el pecado del mundo. Él es. Y es cierto que fue muy, muy duro. Es que también hay que entender a quién se le está hablando. Amén. Cuando Pablo le escribe a Tito, le dice que por esa razón lo dejó en Creta para que corrigiese lo deficiente, porque los cretenses, bajo el testimonio de sus mismos profetas, eran glotones, malas bestias, desordenados. Y entonces dice, háblale severamente. Pero no sé cuántos de ustedes tengan más de un hijo y dependiendo al hijo es cómo le hablas. Porque habrá un hijo que le dices de una manera muy suave y ya está quebrantado, llorando y obedeciendo. Y habrá otro que a lo mejor le dices y lo amenazas y le corriges y aún así te dice, ¿y qué, verdad? Bueno, es temperamento, es carácter. Pero el Señor sabe hablar a su pueblo. Amén. El Señor sabe hablar a sus hijos, ¿verdad? Sabe lidiar con nosotros y los profetas, vuelvo a insistir, no está supeditado a que usted lo crea, está escrito, que Él mismo estableció, y como mencionabas ahorita, el pasaje donde dice que en Antioquía había profetas y maestros, estos que evolucionaron, porque dentro de estos profetas y maestros hay que recordar que estaba Bernabé y estaba Saulo, el famoso Pablo. Entonces, cuán importante es entender la función, porque algunos reducen, ya no hay esto, no hay esto, ya nada más hay pastores. Bueno, ¿y los evangelistas? Bueno, ¿y los maestros? Y si te vas más para allá vas a decir, no, pues para que la iglesia esté como funciona. Claro que hay una radicalización entre los que se ostentan y dicen, y es un exceso y es inadecuado. Como los falsos pastores, los falsos maestros, como los falsos apóstoles, todo. ¿verdad? Sí, más las falsas ovejas, cuando es un lobo disfrazado de oveja. Pero hay que comprender que
el hecho de que exista lo falso es la primera evidencia de que existe lo verdadero. Amén. ¿Cómo calificas lo falso sin decir, bueno, es que hay algo verdadero? Entonces, centrado lo que dices, siempre hay que observar eso con pincitas y siempre apelar a nuestro corazón, Paz, porque en muchas ocasiones hay corazones que dicen, a mí háblame duro, casi dicen, golpéame, pero no me dejes. Espiritualmente hablando, te me quedas bien. Paz, pues es que hay gente que dice, tírale oro, pero espérame, el Señor sabrá cómo hablar y yo no voy, no voy a donde me hablan como yo quiero que me hablen, sea suavecito, lindo, sino voy donde Dios me ha plantado y donde Dios tiene palabra para mí y me edifica con su palabra. Y estas ponencias, estas decides de que no, pues si te hablan así es que es de Dios y si no, no. Si ya vamos a abrir el tema, pues hay que tener la pericia y decir, mira, esto es lo que, primero, eso que se dice así radical, no existe. Bíblicamente no lo vas a encontrar. Pero sí existe que la profecía es para exhortar. Sí, exhortar es un regaño, sí, es un regaño. Es jalarte las orejas, es despertarte con amonestación del Señor. Ya desperté. Pero no solamente es exhortación, sino es la consolación. Amén. Viendo el ejemplo otra vez en los hijos, ¿cuántas veces después de corregir a un niño, a ese mismo niño que tú corregiste, que disciplinaste, él mismo viene a hacer cosas? Véngase, mi hijo, no, es que ya hay, o mi hija, véngase por favor, porque se entiende que esa exhortación no es para alejarlo, no es para dañarlo, claro. No es para destruirlo, es para hacerlo que se vuelva a ti, ¿verdad? Sí. En su corazón. Y es para que crezca, ¿verdad? Para que se cumplen los propósitos de Dios en esa vida. Sí, así. Pero fíjate, me llama la atención, a lo mejor vamos a tocar un poquito acerca del profeta Balaam, ¿verdad? Porque yo veo en este profeta, en el libro de Números, capítulo 23, solo como en comentario, o sea, veo que tenía bien definido el ministerio dado por el Señor, ¿verdad? Aunque su corazón estaba lejos, ¿verdad? Sí, bien corrompido. Estaba corrompido, pero sin embargo Dios lo había establecido, lo estableció como profeta, y Dios hablaba su corazón, ¿verdad? Hablaba su vida. Amén. Y incluso, o sea, aunque él se quiso desviar, o sea, Dios lo forzó. Así es. Y era tan obstinado él en su ambición, que llegó el Señor a quererlo matar, ¿verdad? Dice que si no ha sido por el asna que pues evitó que el ángel el ángel del Señor pues le quitara la vida, y que se amachó el asna y que no quiso caminar, ¿verdad? Por aquel lugar donde no había salida, y evitó que muriera. No podía ver. Ahora, como paréntesis, qué bueno que lo dices, que tenía bien definido el ministerio, tenía muy desarrollado el don, Balaam, que ahorita vamos a ir para allá. Y sin embargo su carácter era muy carente, ¿verdad? Dado a la codicia, dado al verse beneficiado de algo que es un don. Dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. El don se lo dio Dios, pero él buscaba cómo facturar, ¿verdad? Cómo sacar provecho. Ahí es donde está desviado el corazón. Pero quiero hacer un paréntesis en el punto que dices, pastor, que Dios lo quiso matar. Porque él diría, pues con razón, pastor, mire, pues cómo era este hombre tremendo, que terminó revelando secretos al enemigo para que dañara al pueblo de Israel. No se exime de esa culpa, la tiene, la hizo y el Señor lo enjuició. Pero si hablásemos de él como un profeta, hay que destacar a otro profeta, en este paréntesis que le comento, Moisés. Moisés, un fiel ministro que dice que fue fiel a la casa. Amén. Sin embargo, también Dios le salió al encuentro para matarlo por una negligencia o una desobediencia en la circuncisión de su hijo, de tal manera que su esposa intervino para que Dios no matara a Moisés. Y no vamos a ir al pasaje, pero es poner en la balanza dos ministros, uno reprobado y otro aceptado, y cómo los dos tuvieron riesgo de muerte delante del Señor por temas, si usted dice,
por pequeñeces. Bueno, para Dios no hay pequeñeces, pero como Dios es Dios, Él es santo, y ni a uno por ser justo y por haber caminado rectamente, si la esposa de Moisés, en el pasaje que cito, si la esposa de Moisés no sale, Moisés hubiese muerto. Ajá. Porque ella entendió, esto es lo que está ocurriendo y Dios por eso le está quitando la vida a mi esposo. Entonces nada más quería poner el paréntesis para que veamos cuán delicados, cuán santo es Dios. Uh-huh. Ya no digas el ministerio al que hemos sido llamados, sino la responsabilidad que tenemos para con Él. Sí, y dentro de las 3 profecías que habla ahí, el libro de los números, ¿verdad? Vemos que él fue contratado de alguna manera o se le pretendía dar dádivas por parte del rey Balac, ¿verdad? Y en cada estación se ordenaba que se levantaran 7 altares, se sacrificaran becerros, todo con el fin de que pues era el temor, ¿verdad? De este rey, sí, del pueblo de Dios, ¿verdad? Que iba en ascenso, iba avanzando, y era el rey de los moabitas, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces dice ahí la palabra en la profecía, dice, ¿por qué yo maldeciré al que Dios no maldijo? Así es. ¿Verdad? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Uh-huh. ¿Verdad? Porque de las cumbres de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. Amén. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces fíjate que él está profetizando, porque el Espíritu Santo está llevando bendición a su pueblo. Amén. ¿Verdad? Sabemos que el pueblo de Dios pues distaba de de la forma en que Dios lo estaba viendo, ¿verdad? Uh-huh. Pero sin embargo para Dios era la orden de la bendición. Sí. ¿Verdad? Sí. Era la orden de la Dios bendición. ordenó que lo bendijera. Que lo bendijera, ¿verdad? Uh-huh. Y en la segunda profecía, que está en el capítulo 23, él dice, Dios no es hombre para que mienta, Amén, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Amén. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey hay en él. Amén. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como las del búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación. Amén. Contra Israel. Imagínate ahora si se viera, por ejemplo, un profeta que dijera, no, pues este pueblo tiene fuerzas como las de búfalo y todo, a lo mejor se pondrían... Lo desecharían porque se oye, pero ¿por qué estás diciéndome algo bien? Ajá. Ahora, algo que acabas de leer en esta segunda profecía de Balaam, por favor, el hecho de que se señale lo que se hizo bien de Balaam, no estamos dando por aprobado a Balaam, estamos hablando la fidelidad en la precisión, escuchar a Dios, y la fidelidad en comunicar el mensaje. Porque cuando lo mandan llamar, él dijo, lo que Dios diga, lo que Jehová diga, sí, para que no diga Dios, porque hay muchos llamados dioses. Lo que Jehová diga, eso voy a hablar. Imagínate. Sí, y es que lo tenía que hacer, pastor, porque estaba amenazado ya. O sea, realmente Dios ya se le, precedente a que él emite su profecía. Ya Dios le había advertido. Dios, o sea, se le aparece, ¿verdad? El ángel de Jehová, y el Señor, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Trata con él y dice el profeta, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora sí te parece mal, yo me volveré. Y ahí le dice el ángel de Jehová a Balaam, ve con estos hombres por la palabra, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así, ¿verdad? Sí, Señor, maravilloso. Esa vas a hablar. Entonces iba bien apercibido. Sí. Ahora, destacar, Paz, es el único lugar de toda la Biblia que yo recuerde, tú me vas a acordar, donde un animal, donde una bestia habla. Fíjese lo que estoy diciendo. Yo no tengo ninguna duda que Dios puede hacer hablar a las piedras. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios. Él es Dios. Pero
¿A qué punto no llamó la atención Dios a este vidente, a este profeta? Corrupto, ya lo dijimos, pero fiel en la profecía. Y que su profecía está registrada y tiene cumplimiento. Pero ¿a qué grado es el Señor que hizo que el asna hablara? Y el asna habló porque estaba viendo al ángel con espada desenvainada y porque al no querer pasar por ese lugar donde le iban a quitar la vida a Balaam y probablemente también al asna, pues ya después de que la golpea dice que Dios le abre, pues no podemos decir la boca, pero no me gusta decir el hocico, pero Dios le abre y ella empieza a hablar. Y él empieza a contestar, a argumentar, a disertar con ella. Estoy hablando con un asna. Y luego ve al ángel y es cuando cae en razón. Entonces, de toda la Biblia, es el único pasaje donde una bestia habla a una persona, y lo creo, sé que es así como se dijo, y fue una amonestación al profeta porque su vida estaba en riesgo. Ese es el primer punto que quiero destacar, que Dios haya usado, Dios se puede usar lo que Él quiera, pero usar a un asna para hablarle a un profeta, y luego que el ángel hable con él para confirmar, porque él pudo haber dicho, pues tuve una alucinación, o soñé que me hablaba un animal, pero no, el ángel le habla, y si no es por tu asna, tú estarías muerto. Qué gracia de Dios, qué misericordia es lo que quiero llegar. Cómo Dios va más allá de lo que podemos imaginar. Yo pienso, Baal toda la vida marcado diciendo, mi asna me habló, ya no sé cómo la trataría después de decir que si quieres pastura o vamos por aquí. O sea, no me vaya a volver a contestar en un momento, pero te tiene que dejar marcado. Y por otro lado, haciendo el paréntesis de una bestia que habla, que lo creemos, me llama mucho la atención el verso 21 de la profecía de Balaam. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. ¿Qué es esto? Es la gracia. Amén. Es la misericordia. Porque nosotros sabemos cuán cabezones eran ellos, como lo somos nosotros. Sí. Y que Dios, cuando dice que el amor cubre multitud de faltas, aquí estamos viendo la evidencia. Sí. Y que delante de nuestros enemigos no nos exhibe. Al contrario, Él nos cubre con su amor. No he visto. Dice, Señor, pues acuérdate de todo lo que hicieron y los rebeldes. Y Él da testimonio. Pero aquí el testimonio ante los enemigos, amén, el testimonio ante los que los acechan, no los puedes tocar. No toquéis a mis ungidos. Qué favor de Dios, o sea que... Tremendo. Gracias, Señor, gracias. Sí, amén, amén. Porque dice en el versículo 23, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación, amén, contra Israel. Así es. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que has hecho, Dios. Sí. Lo que ha hecho Dios, ¿verdad? Aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces él está viendo un pueblo, ¿verdad? Un pueblo que en el propósito de Dios es un pueblo de victoria, un pueblo que se va a levantar, un pueblo que le adora, ¿verdad? Al Señor. Pero si alguien pues tenía contacto con el Señor y Dios le hablaba así de esa manera tan directa, ¿verdad? Este profeta dice en su visión, ¿verdad? Vio al Omnipotente, amén, oyó los dichos de Dios, ¿verdad? Vio la visión del Omnipotente y habla acerca de esa estrella de Jacob, ¿verdad? Que se va a levantar el cetro de Israel, amén, que va a salir el dominador, ¿verdad? Él ve a Dios, pero sin embargo, pues está también profetizando de un pueblo que está en la tierra y que está dando palabra, ¿verdad? Para este pueblo en ese momento, ¿verdad? Es que habría que decir que cuando nosotros, la palabra de Dios es espiritual, la palabra de Dios es espiritual, Dios es espíritu, pero es el mismo Dios espíritu, a través de su palabra que es espiritual, dando mensaje a gente que vive en la tierra, que si nosotros espiritualizáramos todo, o lleváramos a la mística todo. Sí, porque se cae a veces ya en una mística. Se cae en un exceso y es totalmente inadecuado.
Porque a veces decimos, no, aquí lo que quiere decir es un mensaje, tiene un trasfondo, hay una verdad espiritual. Sí, pero cuando da la verdad espiritual, primero dice lo que quiere decir. Lo que está escrito es lo que está diciendo. Amén. Si Dios le promete en el libro de Joel que las eras se llenarán de trigo, de mosto y aceite, pues eso significa. ¿Por qué? Porque eran valores muy importantes que el pueblo tenía. Dios no está con nosotros, mira, no tenemos trigo. Dios no está con nosotros. ¿Qué le pasó a Gedeón? Estaba escondiendo la cosecha. Y viene el ángel y dice, Jehová está contigo, varón esforzado. Y él dice, a ver, espérame, qué bonito se oye. Pero si estuviese con nosotros, es decir, no es que se aterrice, sino que primero es lo natural, primero es lo animal y luego es lo espiritual. En el plano que estamos nosotros. Y lo que contesta Gedeón, para los que recuerdan el pasaje, si Dios está con nosotros, ¿por qué vivimos así? Y era congruente, y el ángel no se ofende, no es, oye, no alterques contra Dios, no. Entiendo tu situación, entiendo que estás escondiendo la cosecha, entiendo que vienen y te están cobrando casi que derecho de piso, ¿verdad? Y te están despojando de todo lo que cosechas, pero Dios realmente quiere manifestar su brazo a la humanidad. Entonces tenemos que tener ese equilibrio de conocer a Dios y no hablar por lo que aparentemente se oye espiritual, que ese es otro punto. Hay un pueblo que está deseoso, que tiene comezón de oír cosas que cree que son las correctas, sea que háblame duro, o sea que háblame bonito, o sea que no, pastor, usted pide. No, esperen, yo no estoy para complacer a la audiencia. O sea, uno como predicador, como mensajero, no está para darle el mensaje. ¿Qué quiere el pueblo? No, pues aquí queremos que nos tire con todo, pastor, porque aunque usted no lo crea, o un mensaje conforme a la doctrina de la organización. Exactamente. O sea, esto nomás y ahí no te salgas. De ahí no te salgas. Y Dios no se sujeta al hombre. El hombre se tiene que sujetar al mensaje de Dios. Amén. Y cuando el hombre es fiel en reproducir lo que Dios está hablando, es un fiel ministro de Jesucristo. Y cuando lo vive, es un fiel ministro de Jesucristo. Entonces, imagínese Pablo diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. No, espérate, Pablo, eso no es espiritual. Eso es de la tierra, eres falso profeta, porque está profetizando, está haciendo una declaración. Una declaración. Sí. Estoy citando a Filipenses, pero él está diciendo el por qué está diciendo eso, porque de parte de Dios lo habla. Y las promesas, con mucho respeto, las promesas de un cielo nuevo, tierra nueva, gloria a Dios, vienen de parte de Dios, pero también la promesa de cosechas viene de parte de Dios. La promesa de las plagas también viene de parte de Dios cuando el pueblo se desordena. Dios es el que determina. Esa es la enseñanza del maná. A veces el maná va a ser de un solo día. Perdóneme, la provisión va a durar un día. Y en otras ocasiones va a durar más de un día, 2 días, de viernes a sábado. Sabemos que el sábado no salían a recoger por el sabbat que guardaban los judíos. Y en otras ocasiones el maná no se descomponía nunca porque estaba preservado en el arca del pacto. Entonces, ¿qué es el maná? No solo de pan vivirá el hombre, de toda palabra, sino de toda palabra que sale de mi boca, así como el maná. El maná es una enseñanza. La bendición dura lo que Dios dice que dure, se prolonga lo que Dios dice que prolongue, queda permanente si Él dice, o también, como se le dijo al profeta como el profeta le dijo a Elí, yo había dicho. Fíjate, lo primero que le llegó a Elí, tú y la casa de tu padre y de ustedes son las ofrendas. Si se acuerda del contexto ese, vino un profeta a decirle, el Señor dice que todo es tuyo, que lo dio todo. ¿Por qué estás honrando más a tus hijos que a mí? Y entonces ahora viene la otra parte. Yo había dicho, pero nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honren. O sea, Dios haciéndole entender al pueblo que Él se sujeta a sí mismo, a su carácter, y no a lo que tú quieras o pretendas, y que si te dice de una manera y en ese momento te sales del camino, no tiene por qué seguir respaldando lo que te dijo, porque te saliste del camino. Como también, si ibas mal y Dios te dijo, esto es tu juicio y esto es lo que determino para ti, pero si te arrepientes, como dice en Ezequiel, y te vuelves de tu mal camino, también te voy a decir lo que tengo para ti para bien. De tal manera
que vuelvo a insistir, una de las profecías que más usamos para decirle al pueblo que le va a ir bien o que más le gusta a la gente es, es que yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien, y que está dicho por el profeta que más duro le habló al pueblo. Pero al final de cuentas le decía a Dios, es que lo que quiero es el bien para ti, pero no entiendes. Así es, pues. y hablando de las recompensas, ¿verdad? El hecho de que se reciba, yo creo que lo principal es el mensaje que Dios deposita en el profeta y lo que recibe el que recibe el mensaje, ¿verdad? Ese mensaje, esa enseñanza, exhortación, lo que el Señor esté hablando a la vida, yo creo que es recibir al Señor mismo, ¿verdad? Por eso dice, el que recibe a mi profeta, a mí me recibe también. Sí, al que recibe a mi hijo, a mí me recibe. Amén. ¿Verdad? Y hay recompensa, ¿verdad? Y en algunos de estas recompensas, por ejemplo, en el Jeremías 38, en el versículo 7, habla de un personaje que recibió una recompensa, pues, y que se la dijo Jeremías, y le habló acerca de cosas de la tierra, pero que el Señor se plació en recompensar. Amén. Y estoy hablando de Ebed-Melech, no sé si haya usted oído hablar de este personaje, Ebed-Melech, ¿verdad? Que está en el libro de Jeremías, capítulo 38, y dice en el versículo 7, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, fíjate, etíope, un eunuco de la casa real que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Obed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Así es. Dice, entonces mandó el rey al mismo etíope, Obed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró en la casa del rey, debajo de la tesorería, y tomó de ahí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel, ¿verdad? Entonces, de esta manera, este hombre auxilió al profeta. Libró de la muerte. Lo libró al profeta. Y luego después, ¿verdad? Dice ahí más adelante también, ¿verdad? Que le hizo también una promesa, bueno, no una promesa, sino que Dios habló a través del profeta Jeremías a favor de Ebed-Melech, ¿verdad? Más adelantito lo vamos a ver. Pero lo que te quiero decir, pastor, hay recompensa, ¿verdad? También. Y cuando Dios quiere, pues Él habla y dice lo que el Señor pues ha dispuesto, ¿verdad? Que si meditamos un poquito, el que recibe a profeta por cuanto es profeta, primero, el que recibe a uno de estos pequeñitos por causa del reino y le da un vaso de agua, bueno, primero a los niños, lo recibe por causa del reino, a mí me recibe. Y el que da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos por mí, no perderá su recompensa. Y el que recibe a profeta, dice, recompensa de profeta tendrá. Habría que meditar qué es la recompensa de profeta. ¿Qué facultad ha dado Dios? Voy a poner este ejemplo de un profeta que recordamos, que una mujer consideró que era varón justo de Dios. ¿Se acuerdan? La sunamita, y le dijo a su esposo, oye, yo considero que este hombre es hombre de Dios, temeroso de Dios. Vamos a prepararle aquí un lugar para un aposento, un lugar que cuando él pase por esta ciudad, tenga aquí donde descansar, tenga que comer, tenga una mesa para leer, tenga pues una cama donde recostarse y descansar. Y dice que pasando el tiempo, el profeta, recompensa de profeta, le manda a llamar a su criado, le dice, oye, manda a llamar a la mujer. Vamos a darle recompensa de profeta. Lo estoy parafraseando. Y
Y ella le dice, pues yo vivo en medio del pueblo, todo me va bien, también tengo cercanía con el rey. Y cuando la mujer se va, le dice el siervo, ¿sabes qué? No tienen hijo. No tienen hijo. O sea, de todo lo que quisiste darle como recompensa de profeta, no aceptó nada porque, oye, vivo en medio de mi pueblo, yo también conozco al rey, gracias, no necesito ningún favor. Pero el criado le dice, pues sabes que no tiene hijo. Ah, no tiene hijo. Mándala a llamar. La facultad que tiene el profeta, de aquí a un año vas a abrazar a un hijo. No te burles de mí, la historia que conocemos de la tsunamita. Pero lo interesante es que Dios faculta estas vidas para dar recompensa de profeta. Lo que vas a leer seguramente con el tema de Obed-Melech. El pasaje, ¿verdad? Dice que al final del capítulo 39 de Jeremías, dice, y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel. Ahí le vino la palabra, ¿verdad? Del Señor, diciendo, ve y habla a Obed-Melech, etíope, ¿verdad? Diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová. Qué hermoso. Qué glorioso. Dice, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. ¿Verdad? Fíjate, el Señor ahí esa acción de librar la vida de Jeremías lo hizo que en el día que ven que es día malo, a ti te va a librar el Señor. Qué hermoso. No mencionó a nada de los otros 30 que le ayudaron, pero él fue el que tuvo la iniciativa, él fue el que temió a Dios y fue a sacarlo. Que por cierto, si nada más revisamos ese pasaje, el hecho de que haya buscado ropa andrajosa, el hecho de que haya buscado, es muy inteligente, muy astuto, porque como le iba a poner debajo de sus axilas, utiliza una palabra que casi ya no utilizamos, le dice ahí de sobacos, pero era para no lastimarlo. O sea, hasta en eso tuvo cuidado, porque la otra vez, pues, cagarlo en eso. Oye, pues lo lastimaste todo, lo ahorcaste ahí. Pero aquí no. Jeremías, aquí me hubieran dejado. Con una amputación por todo isquémico ahí el brazo. Pero hasta con astucia o con entendimiento, vamos a llamarle así, y luego Dios recompensando, con recompensa de profeta. Qué hermoso, padre. Sí, es lo que el Señor dice, ¿verdad? O sea, es como si a mí me lo hiciste, ¿verdad? Y fíjate, en Primera de Reyes también habla acerca de la vida de Sarepta. Todos conocemos también esa historia, ¿verdad? Cuando el profeta Elías le dice, oye, prepárame, ¿verdad? Prepárame a mí primero. Prepárame a mí primero. Y era quisquillosón el día, ¿verdad? Ahí me lo pones debajo de las cenizas y casi que le das doble vuelta y ya me imagino si estuviera pidiendo huevito que no esté muy cocido, que esté bien cocida la llave. Oiga, Y la recompensa, pues, ¿cuál fue? Nunca escaseó el aceite. Mientras hubo hambre, ni la harina. Ellos no pasaron hambre. Hermoso Dios. Sí, es que Dios no se equivoca. Entonces, aquí el punto, hermano, no es que si un mensaje tiene este color, entonces todo está bien, y si tiene este color, todo está mal. No, el punto es que si está siendo fiel a lo que Dios dijo, gloria a Dios. Y porque Dios, perdóname, así como puede enviar un profeta para decir, viene juicio a esta ciudad, también anuncia las profecías del milenio, las profecías del reino de los cielos, están dadas por Isaías, imagínate, que tan duro le habló a Jerusalén, ¿verdad? Pero también a través de él Dios habla y aquellos que piensan del cielo, lo voy a decir con cuidado, tienen que entender que antes que el cielo, dice la Biblia que reinaremos sobre la tierra. Cristo va a volver en su segunda venida, la iglesia vamos a venir con él en su segunda venida, va a venir con todos sus santos, con todos los que resucitó, todos los que viviendo fueron transformados y arrebatados, y va a venir a gobernar con ellos, con nosotros, la tierra, y esas son palabras de mucha prosperidad, y es en la tierra, no es en el cielo. Si usted lee bien la escritura, la nueva Jerusalén baja, la nueva Jerusalén desciende,
No es que nosotros vayamos a ella. La Nueva Jerusalén desciende del cielo como una esposa ataviada. Hay un periodo más en esta tierra. Y por eso Jesús decía cosas como bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La otra vez me topé a una hermanita y decía, no, pastor, nosotros ya nos vamos. Al fin y al cabo que esto se lo vamos a dejar aquí a todos los... de alguna manera me mencionó a las sectas y grupos que, no, nosotros ya no vamos al cielo. Pues la gran realidad es que seremos arrebatados, nos uniremos con el Señor en las nubes, pero vamos a regresar a esta tierra. Y si leemos bien, vamos a pasar todavía un periodo largo en la tierra gobernando con aquel que va a reinar sobre la tierra, para que luego, pasado el tiempo, entremos a la eternidad y haya cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Pero mientras tanto, sigue estando muy relacionado a lo físico, a lo material, a lo coloquial, si lo quiere decir así. Dice Jaime, un comentario, dice, para poder discernir hay que conocer la verdad, para diferenciarlo de la mentira. Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Y solamente ese comentario complementar y tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe mucha Biblia, pero si nosotros nos damos cuenta, dice la Escritura en Malaquías que los que temían a Jehová, y entonces Dios da una promesa, y discerniréis entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Y parte de lo que da es porque hay madurez, porque hay temor de Dios, porque hay desarrollo espiritual. Sí, muy bien esa parte que dice Jaime, de conocer las Escrituras, pero también el hecho de tener temor de Dios para alcanzar madurez y discernimiento. El discernimiento, hermanos, es una dádiva de Dios para los que le temen a Dios y conocen las Escrituras. Creo que ya alguna vez hemos comentado de ese tema del discernimiento, pero sí es muy importante poder discernir. Sí, y bueno, pues recalcando el punto, pues, de que se tenga cuidado con los extremos, ¿verdad? Sí. Y acordarnos que el Señor, pues, establece, es amor y es justicia. Amén. ¿Verdad? El Señor... es juez y es defensor, juez, y es defensor, y es abogado, y es abogado de los que sí. Y así mismo, ¿verdad? El hecho a veces de ver esos extremos, a veces en las profecías del ligados totalmente del Espíritu del Señor, publicando cosas vanas, cosas donde ya se inclinan a dioses del materialismo, ¿no? O sea, de que vas a tener tu carro y vas excesos, ¿verdad? Y el otro punto que también se va es ver algo como místico solamente. Y todo es flagelarte. Como en el cielo solamente, ¿verdad? Y todo es maltratarte y todo eso. Y somos nada y somos pecadores. La verdad que tampoco proviene del Señor. ¿Sí? No proviene. Los extremos hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando alrededor. ¿Y qué es alrededor? Es el extremo. Es la periferia, es la orilla, ¿verdad? Entonces, si anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, pues debemos de mantener el entendimiento, el conocimiento de Dios. Saludo al pastor Refugio Mendoza. Manda saludos. Saludos, pastor, espero que te encuentres bien. Hay que tener mucho cuidado con esos extremos que a veces, insisto, suelen ser espirituales. A mí ha habido gente que me dice, no, pastor, yo voy a donde me peguen, donde me estén. Espérame, no estoy entendiendo bien. No, a mí que me digan y dices, no, tampoco. O sea, es el reino del masoquismo. No se trata de eso. Y cuando alguna persona predico, paz, y bajo donde estoy predicando, digo, no, hombre, pastor, muchas pedradas. Y yo le digo, de verdad que no estoy tirando piedras. Este no es un ministerio de tirar pedradas, es un ministerio de en amor edificarte. O sea, imagínate y así de que, hermanos, agárrense, pónganse casco. Pues, o hacer la diferencia. Está saliendo Claudio ahí. Pero hacer la diferencia, Paz, entre lo que es el bisturí y lo que es la espada. A la iglesia no se le agarra machetazos. O sea, la espada es contra el enemigo. La espada dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Pero también dice en el 4:12 que es más cortante que toda espada. Y ahí diferenciar la pericia del bisturí. Y entonces una palabra, porque muy poca gente sabe
que profetizar es hablar inspiradamente. Tú puedes estar predicando y no estar consciente de que estás profetizando. Le pasó al sumo sacerdote en el tiempo de Jesús, cuando dijo, es mejor que un hombre muera por todo el pueblo y no todo el pueblo muera. Y dice la Escritura, sin saber que estaba profetizando, por cuanto él era el sumo sacerdote. Entonces, el hablar inspiradamente, y Dios se las pinta solo, perdónenme la expresión, Dios sabe cómo hablar inspiradamente a través de un siervo, a través de un Saúl, que la gente decía, bueno, pues Saúl entre los profetas, ahora sí que ya lo he visto todo. Pero la gran realidad es que Dios sabe cómo hablar inspiradamente y tiene toda la pericia para que esa palabra, sea de exhortación, sea de confrontación, sea precisa con la pericia de un cirujano. O, si por otro lado viene con anunciar el gozo, con anunciar la consolación del Señor. Os traigo nuevas de gran gozo, como dice la palabra, o el anunciar el ministerio del Mesías, de apertura de cárcel a los presos, libertad a los cautivos, quitar el manto de angustia, ¿verdad? Quitar el luto, quitar la ceniza. Dios ya alguien diría, oye, eso no es de Dios. No es de Dios. Es de Dios y está apuntando a un pueblo que está entendiendo. En el caso de Juan fue muy duro, fue muy severo, porque tenía que llamar a la confrontación, al arrepentimiento. Y Jesús pone, en el Evangelio según San Juan, de hecho, pone los dos ministerios, y pareciera que se contradicen, que se contravienen. ¿Qué parte es la que dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía? Debe ser por ahí el Evangelio según San Juan. Porque aquí vemos los dos polos, pero los dos siendo usados por Dios. ¿Qué pasaje es? Que Juan no comía ni bebía, y Jesús, que era comilón y bebedor de vino. Es lo que dice la Escritura. No estamos diciendo nada que no está en la Escritura, y no estamos buscando nuestra propia interpretación. Si alguien ya lo tiene, ¿tú lo tienes, Paz? No. Dice Mateo 11:19, vino el Hijo del Hombre, ¿sí? Amén, que sí. come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Sí, un poquito antes, habla del testimonio de Juan. Sí. Es en el versículo, porque vino Juan, que Amén. ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Sí. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Lo que está diciendo Jesús es que, por un lado, él habló a través de Juan de una manera muy fuerte, muy rigurosa, muy de confrontación, porque esa era su labor, era preparar el camino. Imagínate a un ingeniero que dice, tenemos que quitar esa colina y emparejar el piso, y métele las máquinas y rompe la piedra, porque tiene que estar a nivel, con toda la fuerza. Y acá hay que rellenar, porque mira, aquí está un valle y tiene que quedar todo a nivel, para que sea plataforma de construcción, plataforma de la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, por un lado, tienes a Juan, con su aspecto que mencionábamos hace un ratito, pues así como de un salvaje, como prácticamente de un loquito, ¿verdad? Y este cuate, ¿qué le pasó? Y abandonó la casa, y abandonó los estudios, y ahora mira cómo viste, y ahora mira cómo habla, y cómo es de severo. Pero Dios usa a Juan para confrontar el pecado, pero luego Dios usa la persona de su Hijo Jesucristo para anunciar la gracia. Y no es que uno estaba mal y el otro estaba bien, sino que los dos estaban cumpliendo la función para que el pueblo viniese al Señor. Porque ahora imagínate, Jesús no es que se parecía un poquito en el ministerio a Juan, no. Este hombre, no come y no bebe. Se aísla. Cuando sale todo el mundo tiene miedo y nos está diciendo que viene, si nos arrepentimos viene el juicio, lo cual es real. Pero luego viene Jesús y están las fiestas. Y así como que Juan dice, oye, si serás. Juan en la cárcel y Jesús allá en unas bodas, y oigan, mándenle preguntar que si él es. Ya no entendí. Y es lo que está diciendo Jesús. Que por un lado viene con alguien que los hace endechar, que los hace llorar, porque es la ilustración que en el tiempo, ¿a qué comparar esta generación? No entienden.
Viene Juan, les endechó, los puso a llorar y no lloraron. Les llamó al arrepentimiento, no se arrepintieron. Vengo yo con las alegrías, con el nuevo, con el mensaje del evangelio, con el gozo de la salvación, y tampoco atienden. Entonces, hay que ver cómo el Señor sí es preciso. Obviamente, yo le voy a decir cuál es el riesgo mayor ahorita, más que un falso profeta. Un falso profeta puede engañar a uno, a dos, decir esto, aquello, y le creí, mira, ya hice, ya vendí, ya regalé, y ahora yo estoy aquí. Bueno, si no habló el Señor, tiene su consecuencia. Pero la Biblia no advierte de los falsos profetas para este tiempo. Lo más peligroso en este tiempo son los falsos maestros, porque estos enseñan a multitudes, estos generan, por así decir, doctrina. Y entonces, si bien es cierto que en el Antiguo Testamento un falso profeta era apedreado, con lo que corre más riesgo hoy la iglesia es con los procesos de enseñanza, porque logran generar una doctrina. ¿Qué dijo Jesús? Y termino mi comentario para hacerte la palabra. Dice que había personas que caminaban kilómetros y kilómetros para generar un prosélito y lo hacían 2 veces más hijo del diablo que él. ¿Cómo? A través de la doctrina, a través de la enseñanza, del énfasis desmedido, de lo cual todos nosotros tenemos que estar advertidos. Amén, amén. Y bueno, en el Nuevo Testamento, creo que hace algunos programas algo tocaste tú, sí, ¿verdad? De lo que es enviado también el mensajero, ¿verdad? Del Señor, y en Lucas capítulo 10, creo que es 10 el pasaje, ¿verdad? Mientras vas al pasaje, nuestro hermano Ricardo nos comenta, gracias Ricardo, que en Éxodo 4, 24 y 25 es donde dice que Dios quiso matar a Moisés. O sea, no solamente a Balaam, sino también a Moisés. Esto está en Éxodo 4, 24 y 25. Lo mencionamos ahorita, pero no vimos la cita. Sí, cuando envía a los 70, ¿verdad? Dice, yo los envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Dice, y si hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Dice, y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan adelante. Sí. Y sanad a los enfermos, Amén, que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Dice, más en cualquier ciudad donde no entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, a nuestros pies los sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, paz, bueno, el Señor manda a sus mensajeros, ¿verdad? Él habla acerca de recompensa, ¿verdad? Cuando manda a sus mensajeros, a sus emisarios. Pero Dios está interesado en nuestra vida, en las situaciones que nosotros vivimos. Si hay enfermedad, pues el Señor quiere sanar también, ¿verdad? Y dice Él, sanad a los enfermos que en ella haya. Amén. ¿Verdad? Nos comenta nuestra hermana Clara, dice, manda saludos a nosotros, al hermano en cabina, dice, quería comentar que lo que yo he visto es que cuando el pastor viene de una historia muy fuerte, abre comillas ahí, drogadicción, crimen, etcétera, muchos predican muy fuerte, abre otras comillas, dice como regañando, y luego dice, aunque todos los pastores regañan, me parece. Sí, pues es parte del ministerio de la exhortación. La exhortación es un ministerio. El que exhorta, dice, en la exhortación. Ahora, hay exhortaciones que te como saben. Debe de serlo. Sí, claro. En amor. En amor, en amor. Lucas 7:47 nos comparte aquí. Aunque todos los pastores me regañan. No regañan, dice el padre. No me regañan. A ella no. Ella dice regaña, ¿no? Regañan. Sí, no. Y lo ponen, me parece. Dije yo, me regañan. No, aunque todos los pastores regañan, me parece. Gracias, Clara. Sí, pues, pues si es en amor y es para edificación y no es para destrucción, amén. Bienvenido de todos, ¿verdad? Todos somos amonestados en el Señor, todos somos exhortados en el Señor. Entonces, pero sí,
poner en un extremo o en otro siempre es muy peligroso, y más si no está fundamentado en un estudio, si no está fundamentado en pasajes. A ver, dices eso, pero déjame ver dónde lo encuentro en la Biblia. Deberíamos de tener advertencia que cuando escuchamos algo que no es bíblico, ponerlo totalmente en tela de juicio. Espérame, déjame ver si hay algo que respalde lo que tú dices, porque si es una interpretación tuya, y no estás fundamentándolo, pues yo me puedo ir con esa finta. Suena espiritual, pero resulta no serlo. Sí, como enseñó el apóstol Pablo, que los profetas se sujeten a lo que está escrito, a Amén. la profecía. Sí. Y nosotros también tenemos que ver a la luz de la palabra si es correcto lo que se enseña, lo que se dice, ¿verdad? Dice nuestra hermana Maricruz Gallegos, pero nos hace falta ser regañados. Ay. El pastor Iván González dice: buen día, pastor, les bendiga, les mando un mega abrazo. Igualmente. Mega abrazo de regreso, Iván, bendiciones para ti. Pues sí, hay que exhortar, dicen aquí regañar, pero hay que bien exhortar y hacerlo en amor, y no traer al púlpito, a la predicación, frustraciones, dolores indirectas. Bueno, ya eso ya es otro tema, pero no es para eso el púlpito, ¿verdad? Si es de parte del Señor, hay que hablar de parte del Señor, hay que hablar con temor. Yo quería buscar el pasaje, solo lo mencioné, pero lo leí hace unos días. El pasaje en Jeremías, creo que es Jeremías. Cuando precisamente lo van a poner en riesgo y lo quieren matar, por causa de la palabra que ha dado. Y ¿cómo dice más o menos? Dice que ellos quieren matarlo por la palabra que les dio. No sé si es en el capítulo 3 de Jeremías, pero él dice: pues hagan conmigo lo que quieran, pueden hacer conmigo como bien les parezca, pero como diciendo, pues no soy yo quien está dándoles este mensaje. A ver si lo encuentro. Pero dice abiertamente que lo quieren matar por la palabra que está dando. A ver si nos oyó. Esta sí no recuerdo, lo leí hace 4 o 5 días, mi lectura. Y dije: este capítulo está interesante. No me acuerdo si era el capítulo 3. Bueno. 26, ¿no será? Capítulo 26. Jeremías. Esperemos poderlo encontrar y mencionarlo. Creo que es creo que es valioso compartir. El pasaje trata que por haber dado Jeremías esa palabra, se van sobre él y él dice: pero créanme que no es algo que tenga contra ustedes, ¿verdad? O sea, sí. No es algo que, no es personal. Al contrario, ni quisiera yo compartir. Sí, de hecho él si recordamos, mientras encontramos el pasaje, él quiso rebelarse a eso, quiso contravenir lo que el Señor le daba, porque solo le causaba aflicción, ¿verdad? Sí. Dijo: Señor, yo pero dice que fue seducido, ¿verdad? Me sedujiste y fui seducido. Bueno, si no lo encuentro, sí recuerdo que aquí está, sí es el 26. 26. Sí, porque dice, y el versículo 26, versículo 7, dice: los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Sí. Cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano. Así es. Diciendo: de cierto morirás. Dice: porque has profetizado en nombre de Jehová, diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los principales de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva
de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Amén. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y ahí vemos cómo Jeremías, que también el pastor Refugio nos está compartiendo cuál era el pasaje, ahí vemos cómo Jeremías dicen, es que esto está ajeno a mí. Y si lo hacen, y les dice, y si bien les parece hacerlo, háganlo. Fíjate que qué valentía de hombre, pero es sangre inocente porque yo solamente estoy diciendo lo que me dijeron. Tenía la certeza de que Dios estaba... Solo sé que Dios me lo dijo. Y que si usted lee el capítulo, sí fue librado. Porque de ahí vienen, oye, pues sí es cierto, si Dios le habló, pues gloria a Dios, y si no le habló, pues también el Señor lo va a juzgar, que después ahí hablan de un Miqueas de Moreset que profetizó contra Ezequías también. Entonces, de alguna manera el Señor lo libra, pero también eso tenemos que entender respecto al profeta y al ministro. No debemos de hablar lo que queremos hablar. Tenemos que hablar lo que Dios nos ha dado a hablar, por duro que parezca. Porque habrá mensajes que dices, ay Señor, ¿esto cómo lo digo? ¿Esto cómo lo comunico? Es grave para mí oírlo. Imagínate ahora decir, Dios ha dicho así. Pero también esa es fidelidad, pastor. ¿Verdad? Y bueno, aquí la ventaja es que si nos damos cuenta, un profeta es entrenado por el Señor para que se sujete a hablar inspiradamente de parte de Dios y no hable sus palabras. Jeremías es aquel a quien Dios le dijo, si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Sí, hay muchas veces puede haber mucha tentación, ¿verdad, pastor? Sí. De querer, o sea, de no ser fiel al mensaje, ¿verdad? Sí. Porque a veces nos parece bonito el otro mensaje o nuestra carne, ¿verdad? Etcétera. Por eso, pues, estar en el secreto del Señor y ser fiel sobre todo, ¿verdad? A la palabra del Señor, o sea, lo que el Señor esté queriendo que se comunique y tener esa certeza también, ¿verdad? Hacerlo con temor y pedirle al Señor que, pues, ayude, ¿verdad? Que nos esté llenando con su espíritu para que sea Él el que haga su obra. Dice nuestra hermana Clara, también en el sur del país, yo de niña vi en una congregación que una hermanita hablaba en lenguas y otra traducía, interpretaba, es la palabra correcta, interpretación de lenguas, y otra interpretaba lo que decía, y en otra congregación oraban al final y el pastor se acercaba a algunos hermanos y nos daban mensajes. Pero en el norte de México, donde tengo más tiempo viviendo, no lo he visto. ¿Será esto como en que aquí oramos en la congregación con voz audible y en Estados Unidos oran en silencio? Pregunta. Pues muchas ocasiones porque no hay la fe para obrar en eso, muchas ocasiones porque, me voy a decir con cuidado, en algunos sectores o en algunos círculos donde hay gente con cierta educación, formación o preparación, a veces eso mismo estorba para estar en el sentir de Dios y tener la humildad de poder recibir de alguien que habla en lenguas y alguien que interpreta y sea un estorbo, porque en algunas ocasiones es mi consideración, quiero escuchar la tuya, Paz, porque culturalmente a lo mejor no es bien visto, entre comillas, y algunas personas, no, yo no, porque pero es real, o sea, para eso es la interpretación de lenguas en un culto público, la interpretación, obviamente de alguien que está hablando públicamente, la interpretación para mensaje de edificación. Amén. Sí, y creo que también en parte es algo que no se ha enseñado, ¿verdad? Es cierto. En parte yo creo que es algo que a veces nos ha faltado
enseñar a la congregación acerca de cómo se administran estos dones y cómo también debemos de procurar, ¿verdad?, los dones del Señor. Sabemos que Él es el que lo da, pero Él dice procura los dones, ¿verdad? Procúrenlos. Y todos son buenos y son para la edificación, ¿verdad? Y a veces puede ser que exista, pero como nunca ha sido ejercitado, pues está escondido, ¿no? Porque el Señor derrama, ¿verdad?, de su gracia. Sí, y también creo que otro factor que puede estar estorbando es los abusos, como siempre, pastor. Porque tú sabes que a veces el hecho de todo, en los dones a veces puede ser de sanidad, y hay abusos en la sanidad, o sea, en cómo se administra el don. O a veces en la cuestión de las lenguas, pues sabemos, ¿verdad?, también que a veces es un desorden, cae en un desorden y entonces todo eso, y por eso tenemos que buscar que el Señor sea el que establezca su orden. Amén. Y todo eso es lo que influye. Y lo establece con las Escrituras, pero cuando hay ese desconocimiento, aquí hemos hablado algunas veces de los dones espirituales, le hemos dedicado tiempo, tú y yo y con otros hermanos, pero sí es muy importante, número uno, que se enseñe, dos, que se procure, y una vez que se procura, pues empezar a entender, porque los profetas, Saúl profetizó entre los profetas, pero nunca tuvo un ministerio de profeta. Hay que diferenciar entre profetizar y ser profeta. En el caso que veíamos de Balaam, el profeta corrupto, tenía bien definido, bien ejercitado el don, bien claro en lo que escuchaba y cómo lo manifestaba, aunque su carácter carente. Pero sí, si recordamos también un poquito, ahorita hablaste de Elías, hablando de Elías y Eliseo, pues sabemos que cuando Elías fue arrebatado, Eliseo continúa con una, vamos a decirlo así, una escuela de profetas, de tal manera que los profetas se fueron a vivir con él, eran como unos 50 más o menos hijos de profetas, que seguramente Eliseo discipuló, porque también es algo que aunque tengas el don, haya el llamamiento, hay que ejercitarse y hay que obtener pericia en el ejercicio de los dones. Pero a veces no hay ni la fe para ejercitarse en ellos, y pues tampoco el atrevimiento, vamos a decirle, o la osadía en el Señor para hacer ejercicio de... Sí, pues tener mucho cuidado con también todo lo que... estamos en una época de mucha difusión, de mucha comunicación, ¿verdad? Pero también pues se recibe a veces, o se ve, más bien no se recibe, sino se ve una serie de cosas que en vez de que edifican, pues más bien... son a veces o ponen a veces en las personas esos obstáculos para recibir hasta el mismo evangelio, ¿verdad? Sí. A veces ver tanto desorden en las iglesias, porque se publica a veces esos desórdenes. Sí, ¿no? sí, no. Sí, dice la palabra de Dios que tengamos cuidado, y luego aparte los ventilas y dices, pues... Sí, el apóstol Pablo lo trató, ¿verdad? Por ejemplo, hablando en el particular sobre el don de lenguas que se está ahorita platicando, pues el apóstol Pablo dijo, o sea, si todos hablan así, ¿verdad? Ahora imagínate todos hablando y todos ahí brincando y una serie de que el Señor puede hacer lo que Él quiera, ¿no? Claro. Pero sí que sea del Señor. Y también que se cuide por causa de los nuevos. Aquí menciona a Samari, hermanita. Dice, hola Paz, hay algunos lugares donde me ha tocado estar y me dicen que no ores en lenguas porque los nuevos se pueden asustar. Sin embargo, creo que como hijo de Dios debemos anhelar todo lo que Dios ya nos ha concedido, y en eso está el anhelar de los dones. Sí, y también aquí comentar, Sammy, hermanos conectados, o los que verán, que yo le digo a la iglesia, si ya no puedes orar ni en la iglesia, ya no entendí yo. Si como asamblea no puedes vivir la vida espiritual, digo, entonces ya no entendí. Sí. Pero hay un orden. El que ora en un lugar público, en la iglesia, si no tiene algo que se tenga que interpretar, ore para sí mismo, dice la palabra de Dios. Ahora, en algunas ocasiones se levanta mucho la voz porque realmente Dios quiere no solamente que alguien hable, sino que haya alguien que interprete lo que se quiere decir. Lo que sí dice el Señor, que si no hubo quien interpretara, pues entonces baje la voz porque no hubo quien interpretara. No, y hay que situarnos en el contexto de lo que está hablando Pablo. O sea, había un desorden. En muchas ocasiones, oye, no hay, ¿cuál desorden? O sea, no hay gente que esté
manifestando el don. Alguien lo hace, pues no provoca un desorden, ¿verdad? Claro. O sea, bueno, depende cómo lo haga, pero creo que no, tiene que manifestarse para que entonces pueda haber intérprete también, si no, ¿cómo? Y el apóstol Pablo concluye diciendo, y al que habla en lenguas no se lo impides, ¿verdad? No se lo impidáis. Entonces es ver el contexto, ver por qué se dijo lo que se dijo. Y perdón, y por añadir, bueno, aquí dices a mí de alguien que puede decir, aquí no porque se asustan. Bueno, hay lugares donde ya no hay tiempo para la administración, se canta como si fuera poner un CD, no, nadie dice nada, todo se sujeta a esto, segundo 0 se acabó, seguimos a esto. Y dices, espérame, pensé que era un culto a Dios, ¿verdad? No un programa, pues se cae en todo, la verdad, es una pena. Dios nos ayude. Así es, pues. Dice Alicia Coronado, el mal uso y abuso en ocasiones de profecía es que se malinterpreta este don y puede provocar rechazo. Pues sí, sobre todo los excesos y el desconocimiento, porque pues si hay indoctos y hay indoctos e incrédulos, pues van a pensar que están locos. Ahora, hay un grupo de personas que creen que tenemos que exacerbar la locura del evangelio y muestran cosas que nada que ver. Y no es así. Había un cuidado, sí, la predicación es locura para el que se pierde, pero no tenemos que manifestar ningún tipo de locura. Y bueno, pues Dios nos ayude, pastor. Dios nos ayude y Dios los bendiga a todos. Gracias, Ricardo. Bendiciones. Yo lo espero en la próxima. Dios con ustedes. Nuevas son cada mañana. Sigue con Neuma Multimedia. Hasta la próxima. Oye, pues, ¿ya no fuiste a...